Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Verdades Incómodas, un podcast donde sabemos que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Nos encontramos en Art Space, en el plató de este estudio maravilloso de fotografía, vídeo y música. Y hoy tenemos una invitada con la que yo he tenido mogollones de conversaciones incómodas. Ella es Marga. Y ya de entrada os voy a decir que es mi psicóloga desde hace unos 2 años más o menos. Y estábamos hablando antes que esto podría ser casi una sesión de terapia. Sería un poco distinto en el lugar donde nos encontramos normalmente, pero... Bueno, una conversación así. Una conversación no de tú a tú. Lo que venga. Correcto. Cuando yo conocí a Marga, que hace 2 años, fue curioso porque me acuerdo que pregunté a varias personas para una psicóloga experta en trauma, y las 2 personas a las que pregunté me hablaron de ti. Y me acuerdo de ese primer día que yo llegué en el Instituto Alecés, que es un instituto también donde trabajan especialistas psicólogos en trauma. Y cuando llegué, entré, me sentí como en casa. Me sentí muy bienvenida enseguida. Me sentí que ibas a ser la persona con la que yo iba a vivir un proceso durante tiempo. Y lo confirmé después, y lo quiero decir porque creo que descubrí una manera distinta de hacer terapia, que era realmente de sentir que había una presencia, una escucha incondicional, un acogimiento, que yo no lo había vivido de esta manera anteriormente. Y que esto me ha ayudado mucho personalmente y te estoy muy agradecida realmente por todo el trabajo que hemos hecho juntas. Muchísimas gracias a Mireia por estar aquí y tener ese espacio tan espléndido, y realmente me halaga, ¿no? Porque realmente es así la forma de hacer terapia, ¿no? Porque sin esa conexión inicial es muy difícil luego empezar un proceso, y me halaga, o sea que muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Te quieres presentar? Así hemos dicho que eres psicóloga. ¿Hay algo más que quisieras añadir? Bueno, sí, soy Marga Casanovas, trabajo en el Instituto Aleces, un centro especializado en reprocesamiento del trauma. Y en sí tampoco no es que sea mi presentación Marga psicóloga, sino que yo soy primero persona. Totalmente. ¿No? Es como nuestra manera de hacer no tiene que ver como soy psicóloga y persona, sino que viene junto, ¿no? Entonces yo puedo estar contigo de forma muy amable, conectada, con sintonía, pero tiene que ver también con nuestra forma de ser, o mi forma de ser en estar en mi vida. Totalmente, porque una cosa son las herramientas que tú tienes y la otra la presencia con la que estás con Claro, va muy ligado, ¿no? La terapia es una forma de ser persona, de alguna manera. No puedes ser un buen psicólogo y en tu vida diaria ser otra persona totalmente diferente o incluso negativa, ¿no? Esto lo hablábamos en el episodio anterior con Ariadna Carrascull, que ella es fotógrafa. Decía, es muy importante que tú puedas saber qué es lo que es ponerte delante de una cámara y hacerte fotos y que te graben, para tú después poderlo hacer con otra persona también. Porque que una cosa está muy ligada con la otra, ¿no? Es como claro. Cómo soy yo y cómo realmente me posiciono con el otro. Marga, ¿qué te llevó a ti a escoger este camino profesional en tu vida? De decir, quiero acompañar a otras personas a encontrarse consigo mismas. Bueno, es bastante largo, pero voy a resumir. Vale. Claro, yo en principio quería estudiar INEF, he hecho deporte de competición toda mi vida. Yo no lo sabía. Sí. Y yo quería ser entrenadora de élite para grupos de élite. Entonces la cosa no fue bien, porque me rompí el tendón de Aquiles y estuve 1 año intenté entrar en INEF, pero no entré porque me tocaba ir en Lleida y no quería ir, así que me dediqué a hacer de profesora de gimnasia en una escuela. Yo soy de Vic, ahí hace mucho frío, y entonces pensé, yo voy a estudiar algo que pueda estar caliente. Es muy fuerte eso, pero... Donde no tenga frío. Donde no tenga frío. Así que mi madre era enfermera, mi hermana también. Venimos de una familia de la medicina, y entonces pensé, nada, yo voy a un hospital, que ahí voy a asegurarme de estar caliente.
Y a la vez, pues voy a entrenarme igualmente, que yo en aquel momento entrenaba muchísimo y puedo combinar las dos cosas. Pero ¿Qué deporte hacías? O sea, ¿o eran deportes en general? Hacía atletismo. Atletismo. Y era velocista en a mis 20 y pico de años. Yo me dedicaba a hacer pruebas combinadas o 100 vallas. Era más de pruebas rápidas. Así que empecé a estudiar enfermería. Me gustó porque ahí había la relación de ayuda y de alguna manera la vida nos lleva a cosas quizás que tienes que hacer. Estuve ahí bastante tiempo, pero me dedico mucho a la hospitalización y sobre todo a la investigación, porque pensaba que sin investigar aquí uno no puede tirar para adelante. Entonces, a través de mi trabajo diario como asistente en un hospital, in situ, en hospitalización, me di cuenta que era tan tecnicista que ahí no... Era como tan rápido que no había tiempo para estar con el otro y yo lo que hacía ni paraba. Estaba con el otro, con la relación, pero era tan técnico que pensé, pues voy a estudiar psicología porque las personas valemos para 1000 cosas, así que pensé, puedo ayudar desde la emoción, ¿no? Aquí no me da tiempo, pues puedo ayudar de otra manera. Ya estudié psicología. Y cogí la salida humanista y a través de un máster que hice conocí a Mario Salvador y ahí él me dijo, yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Y dice, pues ven a estudiar el máster que hacemos nosotros. Y ahí estuve y ahí me metí y ahí me encantó porque dices, caray, todo lo que he aprendido, ¿cómo es posible que siendo madre o siendo psicóloga, cómo es que nadie nos cuenta todo eso? ¿Qué es todo esto? Es cómo nos configuramos nosotros como humanos, ¿no? Primero desde la neurobiología y después cómo a través del trauma, porque trauma, todo el mundo está traumatizado. Sí, yo creo que hay una concepción como que esta palabra, cuando la escuchas, muchas personas piensan en cosas como eventos como grandes, importantes, que han podido ser muy dolorosos, pero que en realidad trauma es algo inherente a la vida y a la persona. Sí, ¿no? sí, es algo que existe en todo. Lo único que se dice es, no se habla de no traumatizado, traumatizado, sino que se habla de traumatizado, pero hay niveles. Hay gente que está menos traumatizada, hay gente que está más. ¿No? Saliendo un poco de tema, leía el director del Hospital Clinic que daba unos datos sobre los abusos sexuales actualmente y él hablaba de una sociedad enferma. Realmente es así. Tenemos una sociedad enferma y traumatizada. Pero bueno, ahí aprendes a cómo funciona tu sistema interno, cómo estás con el exterior, porque aquí hay un cambio de estructura cuando hay traumas. Hay un cambio a nivel neurobiológico y eso se tiene que saber porque te da herramientas primero para estar contigo, para relacionarte con el mundo y con la vida, pero a la vez es poder entender a los otros y no sé si te suena, pero es como anulamos nuestras emociones y tenemos comportamientos que no tienen que ver en aquel momento, porque estamos viviendo mucho del pasado o del futuro, pero pocas veces en presente también, ¿no? Sí, totalmente. Me gusta que hayas sacado este tema porque yo creo que, y tú me lo dijiste una vez, ¿no? Que desde que el tema de los abusos sexuales, que, bueno, estamos hablando de un tipo de trauma, ¿no? Pero que realmente hay mucha poca conciencia de qué efectos tiene esto en una persona. A nivel relacional, la desconfianza que crea, a nivel corporal, como tú te disocias de tu cuerpo, a nivel de alteración del sistema nervioso, ¿no? De las partes disociadas de la personalidad. Bueno, hablaremos de eso, pero como que al hacerse más palpable en medios, tú me dijiste, estamos desbordados en la consulta porque la gente se identifica y empieza a ver que quizás necesita ayuda a esto, ¿no? O que este sistema de supervivencia que había creado, esta manera de vivir su vida, que es sobreviviendo, o sea, a medio gas, ¿no? Quizás sintiéndose mal constantemente con ella misma o no consiguiendo cosas que quisiera o no relacionándose con los demás y de repente dicen, ostras, pues
quizás necesito ayuda, ¿no? O personas Claro. que jamás se han atrevido a contárselo a otra persona, ¿no? Claro, normalmente eso no se cuenta porque nuestra propia neurobiología ya nos desconecta de ese dolor para sobrevivir. Entonces, no se cuenta. Y en el tema de los abusos, que dentro del trauma hay multitud, ¿no? Se dice que de lo que es trauma, los abusos recoge un 33%. ¿Un 33% de qué? Más o menos. Dentro de las partes traumatizadas de la gente hay otros traumas. ¿Me explico? Pero si vamos O sea, que al... un 33% de la gente ha vivido... No entiendo, No, perdón. de dentro de lo que es la parte traumatizada de los traumas, el trauma respecto al abuso ocupa un 33%. ¿Vale? El otro pues pueden ser traumas de desarrollo, etcétera. O sea, que es una tercera parte. Es una tercera parte, pero bueno, es mucho. Pero si nos vamos a ese 33, pues evidentemente es algo muy tapado, porque vivimos en una sociedad que tapa, que vive de una forma muy automática. Y sí, realmente parece que ha subido en las consultas, que lo hablábamos alguna vez contigo, de por qué sobresale un poco, o quizás la gente ahora es más consciente para ir al psicólogo respecto a ese tema, ¿no? Y yo pensaba que quizás, ¿te acuerdas en el 2018, cuando hubo el tema de la manada, aquella chica de 18 años que hubo un abuso en grupo en Pamplona? Creo que aquí empezó un poco la gente a tener conciencia de lo que era la parte congelada, por ejemplo. Uno necesita disociarse y se congela para no sentir. Claro, porque la chica decían, no, es que consintió porque no decía nada. Exacto, Y qué los fuerte. psicólogos decían, no, es que no dijo nada porque era un sistema totalmente inconsciente de ella que estaba tomando la acción como una supervivencia a esa Claro, situación sí, que sí, era sí. totalmente fuera del umbral de tolerancia, tanto física como psicológica, que esa Claro, persona podía soportar. claro. O sea, era lo único que podía hacer era no moverse. No moverse, exacto. Es como, el trauma se define como como una amenaza o una reacción extrema ante una amenaza, que esto tiene que ver con la parte subcortical, la parte Del inconsciente, cerebro, ¿no? donde no hay ni palabra, no hay explicaciones, no es la parte racional como puede ser la parte mental. Entonces, ahí es como el trauma se vuelve inescapable. O sea, ante esta amenaza, esta chica era como, no puedo actuar. Así que la propia neurología te retira esa parte para congelarte, para que nadie te haga daño, para que no puedas sentir. Y esto era visto como bueno, es que ya se ha dejado. No, esto es la propia neurobiología, para que podamos sobrevivir y aguantar eso y salir de ahí. Pero esto tiene mucha repercusión fisiológica y psicológica. Y es muy duro. Fisiológica también, porque yo creo que aquí estás hablando de esta parte que creo que es muy importante. Si hay había y hay, sigue habiendo mucho desconocimiento de lo que pasa en un trauma como este, pero una de las cosas serían como el conocimiento de cómo afecta el sistema nervioso, también que se descompensa totalmente, y de las partes interiores, ¿no? Ujú. Yo me acuerdo como cuando empecé a ir a terapia contigo, que ya lo había trabajado, pero empecé a descubrir como mis niñas interiores y verlo con esta imagen me ayudó mucho a colocar como las cositas en su sitio, ¿no? De poder realmente imaginármelo, ¿no? Ujú. De decir, hay una Mireia, o sea, las partes interiores sería como el concepto de alguna forma, como una parte de personalidad, podríamos decir, que recuerda una experiencia concreta, ¿no? Y, o sea, realmente las partes de la personalidad las utilizamos en el día a día de mi parte cuando yo me relaciono con mi pareja, o cuando estoy en el trabajo con esta persona, o cuando estoy haciendo el amor, qué sé yo. Ujú. Pero que estas partes se quedan disociadas de la personalidad, es como que puede que estén cargando un dolor, ¿no? Ajá. Sí, Bueno, lo sí. digo porque yo me acuerdo de decir, ostras, ¿cómo
tengo todas estas partes que yo desconocía, que me cuentan historias de mí misma que yo no sabía, y cuanto más las escucho, más en comunión conmigo misma yo me siento. Claro, claro. Es como poder integrarte. Pero imagínate qué es lo que sucede, si te apetece, cuento eso, ¿no? ¿Qué sucede neurobiológicamente? ¿Qué ocurre cuando hay un trauma? ¿No? Tú hablas así, normalmente si yo no he tenido ningún suceso o son muy pocos, yo sí me adapto y me relaciono de forma diferente con diferentes partes, pues en el trabajo seré diferente, pues hablando contigo o con mi pareja, ¿vale? Pero en un trauma esas partes se vuelven más rígidas, ¿vale? ¿Y por qué? Porque imagínate, por ejemplo, y si quieres ponemos un ejemplo que no sea un abuso, si quieres hacemos eso, en el abuso. Imagínate que tú eres abusada, por ejemplo, por un abuelo, por ejemplo. Y entonces imagínate que tú tienes 4 años. Se dice que el trauma cuando sucede con edades más tempranas es como más difícil, ¿no? Porque justo te coge en una época que tú estás en un momento de crecimiento y de maduración, ¿vale? Entonces, imagínate que cuando nacemos, lo primero que vamos a buscar, ya desde muy pequeños, desde los 0 a los 2 Ese años, vínculo con el es otro, el ¿no? vínculo con el otro. Buscamos solo que nos quieran, solo queremos eso. Incluso lo buscamos toda la vida, ¿vale? Pero para un niño eso casi le va la vida, Claro, ¿vale? porque dependemos Dependemos del otro, exacto. físicamente, emocionalmente del otro. Incluso es interesante también ver cómo normalmente las madres son las que nos cuidan más respecto al padre, esto a nivel cultural. Pero la madre hace una gran labor haciendo y enseña al niñito, a la niñita, a que ésta pueda ser atendida en todas sus necesidades, porque un bebé o una niña de 1 o 2 años hay cosas que no llega. Si tú tienes una madre que es suficientemente buena, ¿no? Esta te va a ayudar a crecer en eso, a tener tus estímulos, a ser querida, tocada, a tener sintonía con la madre. Y esta madre de alguna manera te está diciendo que tú serás digna y valiosa para vivir en ese mundo. La relación con la madre es la que te hace sentir, bueno, con este primer progenitor, Ajá. esta autoestima, ¿no? Este sentimiento de valúa. De amor, de valúa, de digna, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando no es así? Que siempre muchas veces es así, ¿no? ¿Qué ocurre si una madre, por ejemplo, es depresiva, no, sea por lo que sea, una madre depresiva, no puede estar con el otro porque está como muy adentro de ella, ahí apartada, con apatía, con tristeza, no puede mirar al niño. Entonces aquí empieza a haber un proceso neurobiológico muy similar a lo que ocurre cuando uno es abusado, ¿eh? Es como un niño piensa, bueno, al niño le duele tanto que la madre no la mire, que se lo guarda en la parte subcortical del cerebro, en donde nosotros trabajamos, ¿vale? Y ahí se lo esconde y se lo olvida. Y entonces se instala como ese sentimiento de no verlo de alguna forma. Se instala esa herida, es una herida, de hecho, que luego ya hablamos después, pero es como uno se lo guarda y luego aparece como un locus de control externo que dice, caray, si mi madre no me mira, ¿será que yo soy insuficiente o no estoy a la altura? De alguna manera nos culpamos porque es una manera que podemos decidir ser buenos o más malos, porque esto un niño lo puede controlar, no puede controlar que te amen. Y entonces a partir de ahí uno se da la culpa porque esta borra la negligencia de una madre depresiva que no está por ti. Yo descubrir esto fue algo que me cambió. Es importante, ver la culpa, sí. Ver la culpa como algo que te ha ayudado a vivir una situación que era muy dura
Ujú. Dejas de pelearte un poco con Claro. el sentimiento de culpa, ¿no? Claro, es importante además sentirlo, ¿no? Es por mucho que te digan a nivel mental que puedas entenderlo, si tú lo notas en tu cuerpo, eso es lo importante, ¿no? Que por eso a ti te fue bien también, ¿no? Sentirlo, sentir esa sensación interna como algo corporal, porque en realidad nuestros traumas están todos codificados en nuestro cuerpo y cerebro a la vez, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando uno se culpa? Decide ser una buena niña. Porque piensas, si yo soy una buena niña, quizás mi madre me va a mirar. Y voy a montar una estructura. De personalidad, ¿no? Sí, voy a montar una estructura hecha como para complacer a los otros, por ejemplo. O incluso para una niña, ver a una madre depresiva, se hace responsable para que algún día se despierte o para que algún día la mire. O sea, es como se da una responsabilidad enorme para despertarla. Entonces puedes encontrarte con personas, ¿no? Que están con una máscara social de ser complacientes, del cuidado a los demás, ¿vale? Y entonces quedamos ahí, así como un bucle, ¿no? Vamos haciendo eso. Entonces imagínate que el niño suficientemente cuidado, suficiente bueno, teniendo Tiene una una madre madre. suficiente buena, realiza una red neuronal totalmente diferente al segundo. Es decir, este niño que tiene una madre depresiva probablemente irá repitiendo a lo largo de su vida lo mismo. Se encontrará quizás que le hacen bullying en la escuela o quizás encuentra personas que nunca llega a conectar o la dejan. Imagínate que Porque ha asociado esa idea de amor con un tipo de relación, ¿no? Y es bueno, como que es lo lo que he va... aprendido. Claro. Aprendemos, nuestra existencia tiene que ver con lo que aprendemos en nuestra infancia y adolescencia, porque ahí, bueno, aprendemos a través del otro. Imagínate ahora que decías de la personalidad, al niño suficientemente, bueno, cuidar, el niño que tiene una madre suficiente, se le construyó una personalidad única. ¿Vale? Y así él pues es digno y válido y cualquier problema que le suceda pues va a solucionarlo, porque le han dicho que vale la pena. Sí, es como una predisposición que tú tienes interna, la manera en cómo tú afrontas las cosas en la vida, ¿no? O sea, un ejemplo podría ser, yo he tenido un conflicto en el trabajo porque quizás he hecho un proyecto que no ha salido tan bien como que yo quisiera. Si yo en mi base siento que tengo este reconocimiento, que me siento querido, que soy suficientemente bueno, lo voy a vivir como, vale, pues lo puedo mejorar, pero no Claro. eso en mayor o menor medida, siempre a veces nos llevamos a personal, pero quiero decir, voy a reaccionar de una forma en que es como, no me lo llevo tanto a lo personal, ¿no? Y sé que voy a tener que mejorar cosas y lo voy a tirar para adelante. Cuando una persona ha vivido esa carencia de infancia, quizás encontrándose con el mismo problema, le van a entrar unas inseguridades muy grandes porque de alguna forma Se le se va dispara todo, sí. a ese pasado de que no lo hago bien, entonces eso implica que esto es como yo soy, y siempre me pasa lo mismo y como que hay todo un proceso que hay que hacer para llegar a la conclusión de, bueno, es un trabajo y no es quién soy yo de alguna forma, pero despierta muchas inseguridades, muchas cosas detrás. Claro, sí. Luego ¿por qué nos vamos al pasado también? Pero si volvemos a la personalidad, tenemos una personalidad única, pero en el trauma lo que ocurre es que, ¿te acuerdas que nos guardamos ese dolor en ese sitio? Aquí hablamos ya de una desfragmentación de la personalidad, ¿vale? A partir de ese dolor que tenemos aquí, montamos toda una serie de protecciones que serían las partes que uno se adapta, pero estas serán más rígidas, serán protecciones rígidas para que no salga ese dolor. ¿Vale? Por ejemplo, puedo tener una parte de ser muy laborioso, de trabajar mucho, ¿vale? Porque eso me hace olvidar ese dolor. O incluso ser una persona muy sumisa, que está pendiente de los otros, o una persona con un enfado, o con tener mucha vergüenza, o una parte con el cuidado de los demás.
¿vale? Son partes rígidas que lo que hacen es trabajan para que no salga esa herida que tenemos dentro, ese grito silenciado que se ha quedado ahí, Cuando ¿vale? las personas llegan a consulta es porque han vivido una crisis como que les remete. Yo siempre pienso, ¿no? O sea, una persona cuando va a terapia, hoy creo que por suerte cada vez está más normalizado que ir al psicólogo es como ir al dentista o cualquier, o sea, es un acompañamiento necesario en cualquier momento de tu vida, pero sí que es verdad que hay momentos que de repente dices, esto ya no lo puedo sostener más, ¿no? Claro, Es sí, sí. como, Como no, mucha gente viene, pues no sé quién soy, o, o sí, estoy depresivo, no sé qué hacer en mi vida, o hay gente que ya directamente tengo sensación de abuso o tengo otras sensaciones, ¿no? Es como te hablan desde otro lenguaje, no directamente en lo que le ocurre, porque es como no, es como el hecho de, imagínate esa persona, ¿no? Que tiene que esconder su dolor, que se tiene que adaptar a su madre, que tiene que complacer, es como que pierdes realmente quién eres, porque lo que haces es adaptarse a todo lo que sea con una madre depresiva, por ejemplo, o un padre violento, o una madre violenta también. Y entonces uno se adapta. Es como, imagínate, cuando nacemos, antes de que te pongan el nombre de Mireia, tú ya venías con un paquete de supervivencia, de tener acciones y respuestas, y a la vez también hay el paquete, parece extraño el nombre de paquete, ¿no? Pero un sistema de tu ser esencial, de tu alma, ¿no? Y como un programa, como un como si fuera un programa, programa de sí, sí, ordenador. sí. Entonces, cuando un niño se adapta y se tiene que adaptar el otro, se le olvida esa parte, pero la tenemos instalada, ¿sabes? Es como todos la llevamos dentro, pero si hay mucho trauma es como te da la sensación que el trauma o todas esas partes te invaden y no puedes ver la otra. Pero la gracia aquí está en poder descubrir esa parte, ¿no? Ese programa no es una parte, es como una dimensión, ¿no? Por eso mucha gente dice, "Eso es que no sé quién soy", claro. Es que Porque te has desconectado te has de esta parte desconectado. de ti. Exactamente. Ajá. ¿Crees que los terapeutas, los psicólogos, las personas que se dedican a acompañar lo que hacen es ayudar a las personas a ponerse en contacto con esta parte? Y una imagen que me gustaba mucho era como cuando se habla del ego, en muchas corrientes, podríamos decir, creo que hay una imagen que a mí no me gusta personalmente, que es la de no, deja tu ego o este es mi ego, pero yo me conecto con el ser esencial y tal, y es como, bueno, es importante conectarse con esta parte de conciencia que tú dices, pero el ego no va en contra de ti, es una parte de ti y todas Claro, estas partes te han ayudado en tu vida y lo siguen haciendo, claro, forman parte de ti y lo que hace de alguna forma un psicólogo es ayudar a que esta visión, un poco desde las alturas, te ayuda a que estas partes dejen de luchar entre ellas para que se pongan de acuerdo y colaboren, ¿no? Y que se claro, sientan reconocidas, ¿no? Yo, claro. cuando tengo la imagen de imaginarme a pequeños tú, ¿no? Que pueden ser como, bueno, en mi caso, ¿no? Pequeñas Mirellas que han vivido situaciones concretas, lo veo como, sí, como un círculo así con distintas personas y ver cómo se relacionan entre ellas. Sí, es divertido incluso, ¿no? Poder Como un Lego, trabajar. como si tuvieras Sí, sí, las hay gente fichitas de que, Lego. no, incluso hay gente que trabaja, hay psicólogos que trabajan con Lego, con personajes, porque en realidad es eso, es como, es muy interesante poder ver a un sistema, ¿no? Tu sistema, por ejemplo, de todas tus partes, que tú hablas de niñas, ¿no? Es como cada parte, yo qué sé, imagínate que es la parte sumisa, esta se creó en un momento dado y tienen edades, y tienen su personalidad propia. Y entonces esas partes necesitan, ya que ellas están con lucha para que no salga el dolor, son partes rígidas, pero ellas también necesitan contar su historia. Contar su historia. Y cuando ellas cuentan la historia y de alguna manera es honrarlas también, sin lucha, dándoles espacio para darles la importancia de lo que tuvieron que hacer para ser sumisas, entonces ellas nos dan permiso para entrar en el dolor, que al final es eso. La terapia sería como poder rescatar o integrar esa parte en tu cuerpo, ¿no? Que parece así como muy rápido.
O sea, todo esto que estás diciendo, evidentemente, que a veces parece como dicho, pero tiene una base técnica, científica. Claro, Sí. bueno, tiene una base científica, hay muchos estudios, cada vez más, quizás tendrá que haber más, pero hay. Y en realidad este tipo de terapia sería como ir a ayudar a sacar el dolor de una forma muy profunda y para que todas las partes se integren dentro de tu cuerpo, ¿vale? Para que puedas tener una vida en relación mucho mejor con la vida y contigo mismo. Voy a poner un ejemplo un poco extremo, pero que a mí me ayudó a entenderlo también. Bueno, ya sabemos la gente que está escuchando el podcast que hablamos del tema del abuso sexual, pues yo lo he vivido y lo expongo y sé cómo afecta a una persona y sé cómo disgrega a una persona y el trabajo que hay que hacer para pegar esas partes interiores, ¿no? Hace unos años vi un documental de una chica que ella vivía una fragmentación fuerte de la personalidad, o sea, tenía personalidad múltiple, con lo cual no se acordaba cuando una de esas personalidades estaba en ella, ¿no? Ujú. Y trabajando con los psicólogos y los psiquiatras, trabajaba con un diario en el cual ella, cuando una de esas partes de la personalidad estaba presente, apuntaba las cosas para acordarse lo que había hecho durante ese Claro. día. O sea, a este nivel. Esa chica estudiaba Bellas Artes y ahí encontraba ella un canal de expresión de todo eso que le estaba pasando, ¿no? Y yendo investigando en cuál era lo que le había pasado a esta chica, me acuerdo que una sesión de terapia en que de repente se vio muy bien estas personalidades que iban apareciendo, ¿no? Ella podía estar hablando con su terapeuta, pero cuando había algo que de repente ella no lo recordaba, pero había vivido abusos, cuando había algo que le remitía a volver a recordar eso, a tocar ese dolor, de repente aparecían partes de la personalidad. Había una que dudaba, había una que de repente era escapista, pero incluso era fuerte verlo porque le cambiaba la voz, la Claro. forma de Ujú. expresarse. O sea, en su caso era muy fuerte esa disociación. Me acuerdo que en un momento en que iban a tocar, ella estaba relatando la vivencia que había tenido, que era muy dura, y hubo un momento en que le resultaba tan insostenible para la personalidad que saltaba una parte que era muy agresiva y le decía al terapeuta, ¿no? Te voy a matar, ¿no? O sea, no, evidentemente no lo hizo, pero era una parte como muy agresiva de decir, no me puedo acercar allí. Entonces el terapeuta le preguntaba y le decía, yo hago esto porque la estoy protegiendo, Claro. porque no puedo permitir que ella Ujú. se vaya allí, porque a lo mejor todavía no tiene los recursos que necesita para Ujú. sostener esta vivencia. Claro. Y Sí, me sí. pareció una manera muy gráfica también de ver cuán necesario es el acompañamiento de un terapeuta que te ayuda a ver que no es importante, quizás, no sé si tú nos lo puedes verificar, ¿no? Yo he pasado mucho tiempo como queriendo recordar, forzándome a recordar y diciendo, es que a lo mejor no es el momento o no es necesario, lo más importante es sentir que, que tienes recursos para sostener tu día a día y que esas partes de la personalidad se van a ir mostrando a medida en que tú puedas acogerlas y tengas los recursos para hacerlo y te sientas como segura, ¿no? Ajá. Ya, bueno, hay mucha cosa aquí, ¿no? Pues Pero sí, es que... yo no he trabajado nunca con una persona en personalidad múltiple. Aquí hay mucho, mucho, mucho daño. Sí, Son es un partes caso que extremo. sí, son diferentes personajes con distinto nombre, incluso Sí, tenía con nombres diferente distintos. idioma, con aspectos y expresiones diferentes. Pero aquí te hablo solo de partes. Hay gente que se piensa que esto es como una locura y no lo es. Am, si es un trauma que no sea una personalidad múltiple, sino que es fragmentada, ¿vale? En el tema del abuso, es como sí que salen partes enfadadas también, ¿sí? Sí, Es como cuando uno tiene un abuso y si nos remetemos a lo que decíamos antes de imagínate que hay abuso de un abuelo, ¿no? Desde pequeña, ahí hay una confusión tan grande porque a tu abuelo lo quieres mucho y él a ti, claro. pero es como el dolor uno se lo guarda, am, uno se congela, ¿vale? Porque el trauma de alguna manera inhibe la parte
de lucha y huida para que haya una congelación. Y entonces aparece ahí una parte aparentemente normal, una está totalmente repudiada y sepultada, ¿vale? Esta que es la de la herida enorme. Y entonces aparecen las partes aparentemente normales, la que se porta bien, la que intenta adaptarse. Pero es como en los abusos, como si hubiera hay algún artículo que habla de la niña de día y la niña de noche, que son totalmente diferentes. Y entonces a partir de aquí, en los abusos, salen muchísimas partes. Como psicólogos estamos ahí muy atentos en todas las partes que salen, incluso con los gestos o los movimientos, ¿vale? Porque ahí está todo escondido. Y es curioso porque quizás, imagínate que a uno lo abusan en 7 años, la de 7 se va ahí, ¿no? Una parte escondida, aparece la parte aparente normal, pero por ahí también aparecen partes con mucho enfado. Enfado de furia incluso, con furia extrema, porque lo que hacen es proteger al dolor también, ¿vale? Que es lo que decías tú antes, ¿no? Protegen. Yo he visto, he estado con personas con una furia extrema y además hacia mí, ¿no? Que de hecho no era hacia mí, pero Claro. es como ahí tienes que estar ahí con calma, ¿no? Puede ser también Porque una rabia de todo aquello que no pudiste hacer, que no te pudiste mover o que no pudiste sí, decir el no, claro, ¿no? exacto. O incluso lo sabremos cuando demos paso a la parte de furia, porque ella nos va a contar lo que tuvo que hacer para evitar lo que pasó. Es como, y entonces es como estas partes siendo escuchadas, luego se rebajan, porque en sí el trauma es, sí que depende del evento, pero en realidad el denominador común es la soledad, porque si a ti te abusan, pero hay ahí después una persona que te ayuda y te acompaña y te escucha, aquello no llega a ser tan duro o tan traumático, ¿vale? Pero el denominador común es la soledad y a la vez cómo se nos configura nuestro sistema nervioso. Claro, porque es lo que tú decías, ¿no? Que ya aprendemos como que hay algo malo en nosotros, que eso no lo podemos decir y como que lo borramos. Yo Exacto. creo que en este tema, también hay en muchos otros temas de trauma, pero lo que me flipa es la cantidad de personas que no recuerdan que han vivido eso porque tu sistema interno decidió que era más fácil sostener la realidad sin Claro, recordarlo. claro, lo Y en mi caso, olvidas. por ejemplo, muchas veces, pero es como hay muchas cosas que no recuerdo, ¿no? Y sé que si en algún momento las tengo que recordar, las recordaré, que quizás no es lo más importante, pero jode porque a la vez te hace dudar mucho de que lo necesario también es sentirte validado, ¿no? Ujú. Y el no recordarlo te hace dudar mucho también de ti mismo, de ¿me lo estaré inventando? Claro, Cuando tu cuerpo y tus sueños muchas veces, ¿no? Cuando tu psique ya no puede más, que empieza a darte señales, te están diciendo, no, esto pasó y necesitas contactar con las partes que están sufriendo claro. por esto, ¿no? De Sí, ti. sí, en el abuso, tal como dices tú, hay una parte muy confusa, Claro. porque que abuse un abuelo de ti es muy confuso, o sea, ya ni se entiende de adulto, tampoco puede entenderse, ni menos en una personita pequeña, de cómo es posible que me haga tanto daño, pero yo que tanto le quiero y él me quiere, y aquí está la confusión, es como algo muy ambivalente, ¿no? Por eso la mayoría de abusos que no son, se habla de un 80% de abusos que no se declaran porque suceden dentro de la familia. Y es de una comprensión muy difícil. Bueno, no se entiende. Es que ¿para qué entenderlo? ¿Para qué si es algo perverso? Entonces sí, juega el papel la confusión. Pero es como también decirte que, y tú como sabes, trabajamos solo desde el cuerpo. Mm. Porque el cuerpo es el primer impacto en donde entra
el trauma, y ahí está codificado todo. Ah, entonces, a veces tú que dices, ostras, yo no sé si es verdad eso. No, pregúntale a tu cuerpo lo sabe, ¿vale? Lo que Mm. pasa que a veces está todo como muy escondido y es la habilidad del psicólogo que estará ahí con un lenguaje muy sutil también. Pero el cuerpo lo sabe, la mente no lo sabe. La parte cortical no sabe lo que pasa debajo, ¿vale? Y entonces a veces salen esas partes, no, esto te lo estás inventando. Es una manera de protegerse también, ¿no? De decir, También, sí, esto sí. no es real. Ajá. Claro, yo hay un momento que es fuerte. Sí que es verdad que cuando lo piensas en perspectivas dices, pues yo no me acuerdo qué comí el lunes hace 3 semanas o qué pasó en esa conversación, en esa fiesta en su globalidad, ¿no? Ujú. Pero dices, ostras, ¿cómo no puedo recordar esto? Es raro. El sistema es sabio. El sistema sabio Eso totalmente. no olvidamos para Pero hay un sobrevivir. momento yo creo de crash, de replantearte, de decir, ostras, Ajá. tanto como Claro, esto. si estas son cosas que tú no vas a solucionarlas sola, sino que tú necesitarás de un psicólogo especializado en trauma. Yo creo que está muy bien que la gente lo sepa también, porque, bueno, puedo decir que en grupos de terapia de formación que he estado, es súper fuerte ver cómo la mayoría de las mujeres han vivido eso. Y también, a ver, en un concepto de terapia, pero, eh, o sea, en un contexto de terapia, en muchos otros contextos quizás ha sido distinto también, pero de ver cuántas personas han vivido esta situación o de violencia sexual así, es tan Muchísima. frecuente y muchas no lo dicen también por la vergüenza que sienten de contarlo, porque no saben si se puede contar, porque muchas también o lo han olvidado, ¿no? Y cuán necesario es saber y decir, si te ha pasado, pide ayuda. Ya, Pide ayuda, porque te irá muy bien. Con ya. un psicólogo, con un terapeuta que te dé confianza, con quien tú te sientas seguro, ¿no? Ujú. Porque hay tantas cosas que serán reconfortantes para ti, que tu calidad de vida va a ser distinta y va a mejorar, ¿no? Claro, porque de alguna manera lo que hace el psicólogo hace como de auxiliar, de alguna manera. Me refiero a, vamos a conectar con esa parte al final, con esa parte herida, o sería al final, ¿eh? Aquí es todo un proceso y la verdad es que es una terapia muy amable, como respetando todas las partes si no te dejan entrar y vamos despejando, ¿vale? Pero es como, vamos a darle a esa parte que estuvo tan sola, vamos a hacerlo diferente y vamos a darle espacio para que sea escuchada, que sea escuchada y que sea reconocida y validada, porque de alguna manera es lo que todos necesitamos. Vamos a hacerlo lo diferente. Normalmente, Como si estuviéramos reprogramando algo, como si estuviéramos describiendo una historia, la nuestra, de forma exacto, distinta, ¿no? como si cambiáramos el hacedor que hizo aquello, como si fuera un arquitecto y lo vamos a construir de otra manera, Una reparación. una reparación. Entonces, aquí la verdad, como psicólogos es algo muy bonito vivir eso, ¿no? Poder ayudar de una manera tan amable, sin empujar, ¿no? También es que salen muchas cosas y antes me decías que quizás las personas no lo cuentan, y muchas veces no es porque lo olvides, sino porque la persona quizás te dice que no lo digas nunca. También. O quizás porque si tú no lo has contado a nadie, porque claro, una niñita de 4 años, lo normal sería que se fuera con su madre a explicarle lo que le ha ocurrido. Pero puede ser que el abuelo haya dicho, esto no lo cuentes nunca más o te mato, por ejemplo, o esto es un secreto, o quizás porque con la madre tampoco, si uno no lo cuenta, también es porque quizás sabe la niña que la madre no la va a escuchar. O se lo ha contado y le ha dicho, te lo estás inventando. También Te lo sería otra estás cosa. inventando o que me estás diciendo, porque es difícil comprender eso, ¿no? Y entonces es eso, forma parte de la soledad, ¿no? De no poder compartir y te lo quedas todo dentro. Ay, como si fuera un grito silenciado.
Creo que la creatividad nos ayuda mucho y el arte en general a poder también, con la ayuda de un profesional, a dar expresión a todo esto, ¿no? A dejar hablar. Antes estábamos con Arianda y ella habla mucho de la fotografía como una manera de autoconocerse. Realmente cualquier expresión creativa, artística, es como un buen acompañante con un proceso terapéutico, digamos, Y tanto. para Sí, coger, ¿no? Para coger estas partes, ¿no? claro, claro. Se me ocurre, fíjate que nuestro ser esencial, ¿no? Nuestro ser más superior o nuestra alma, tiene una de sus virtudes, es la creatividad. Y entonces es como, o si acaso te digo todas, porque tiene que ver todo en conjunto, ¿no? Es como yo cuando estoy en mi ser, que normalmente nos colocamos ahí estando presentes, que esto es la presencia más máxima ante el cliente. Yo estoy ahí desde una forma compasiva, con curiosidad, con claridad, con calma, con conexión, con confianza, con creatividad también, ¿vale? Es donde ahí puedes construirlo todo. Ahí no hay emociones rígidas, no hay emociones, hay todas esas virtudes que desde ahí puedes hacer lo que quieras. Puedes ver las cosas de otra manera. Siguiendo la cola del cometa, como dice David Grant. Exactamente, ajá, exacto, mirándolo desde ahí, ¿no? Cuando David Grant, que es el creador de Brainspotting, ¿no? Su premisa es la incertidumbre, primero, porque yo cuando estoy contigo, yo no sé dónde vamos a ir, lo sabes tú. Y Sí, entonces yo te voy porque a seguir por detrás, sin dejarte, ¿no? Con un lenguaje muy, muy sutil y manteniéndonos en mindfulness, que esta es la manera, ¿vale? Es estar ahí en conciencia plena con aquello. No sé si se entiende todo eso, ¿eh? Pero bueno, creo que Brainspotting, para dar contexto, es como una herramienta que se usa desde el procesamiento de trauma. Yo creo que sí se entiende, que es como la manera de acompañar es no queriendo ir por delante del exacto, proceso de lo que puede es llegar como cada uno. sino siguiendo el proceso y acompañando. Y Ajá, eso es lo que hace que la persona se pueda ir abriendo, ¿no? claro, porque yo no sé lo que te ocurre por dentro a ti. Puedo tener, intuir algo o tener mi hipótesis, pero en realidad eres tú, porque tú has vivido tus experiencias. Yo no las sé todas, tienes escondidas, ya irás. Pero tienes que ir acompañado, porque Como si no, si, es como repites otra vez la soledad haciéndolo solo. Es imposible. como delante de una hoja en blanco. ¿Cuál crees que es, dos preguntas, cuál crees que es una de las cualidades que necesita, más importantes que necesita un terapeuta, un psicólogo? ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Ajá. Bueno, las propiedades que necesita un psicólogo primero es de trauma, ¿eh? Tener la formación específica, haber hecho un trabajo personal, porque, oye, aquí también somos personas traumatizadas, ¿no? Pero eso quiere decir que hemos hecho un trabajo previo, porque si yo no hago un trabajo, es como todo lo que tú me cuentes y además si a mí me ocurre lo mismo, sería imposible que yo pudiera ayudarte, ¿no? Sería una identificación que ahí no habría ninguna reparación. Por lo tanto, sería un buen psicólogo es poderte colocar en tu presencia. Es como cuando tú te colocas en presencia, muchas veces no tienes que decir nada. El otro ya lo capta. Es como las partes subcorticales se conectan, ¿no? El otro puede ver que aquella persona está de Aquello que un... llamamos intuición, Ajá, pero que tiene mucho que ver con toda esta parte inconsciente que estoy claro. Y un captando, ¿no? terapeuta tiene que estar así, así. Y ir trabajando. Nosotros como psicólogos supervisamos todos los casos. En este caso lo supervisamos con Mario Salvador, porque somos humanos y cuando hay algo que pues te identificas, pues lo trabajas. Pero sí que un psicólogo de esa especialidad tiene mucha habilidad para notarse si algo le mueve en el momento de la terapia con el otro y ser consciente de apartarlo. Y lo identificas, lo apartas y ya lo trabajarás si hace falta. ¿Vale?
¿Y qué más era la pregunta? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Bueno, en mi trabajo, claro, me gusta acompañar a las personas para que puedan descubrir su verdad. Y eso me gusta muchísimo, porque ah, tampoco tengo que hacer demasiado. Sí tener los estudios que tengo y mi presencia, pero con esos ingredientes prácticamente va solo, con respeto, mucho respeto, con mucho buen trato. Y eso me gusta, porque es lo que tendría que ser la humanidad. De alguna manera es como, tengo la sensación que no se pretende cambiar el mundo, pero poder contribuir en poner granitos para que la gente pueda tener una vida más libre, esto me apasiona. No es que sea una narcisista del tema, pero... No, te entiendo. Ostras, es como si fuera mi misión en mi vida, ¿no? De acompañar a la gente a tener más amor al final. Lo más importante en ese mundo es el amor. Y me identifico con eso, ¿no? Y algo que me llevo también de esto que dices es que con las sesiones de terapia de acompañamiento, algo que procuro tener en mi día a día es cuando estoy hablando con alguien, me gusta... porque a veces estás hablando con alguien y estás pensando cosas de esa persona o de lo que te está diciendo o de ti, de lo que tienes que hacer. Me gusta intentar estar muy presente. Uh-huh. Y esa es una cualidad que se nota porque yo me siento reconocida cuando alguien me habla desde ahí y siento como el otro es posible que también se sienta así. Noto como un cambio, Uh-huh. al menos en cómo yo me estoy relacionando con esa persona. Claro. O sea, que Además sí. es bonito porque el trabajo al final la curación llega cuando se puede integrar esa parte, pero se hace como una burbuja con cliente y psicólogo que es muy bonito porque es una sintonía del tú a tú, como dos humanos desde tu ser. Y ahí está la curación, ese acompañamiento. Gracias, Marga. Hay una Ok. pregunta que hacemos a todos los invitados del podcast que es, ¿qué es para ti una verdad incómoda? Y si tuvieras que tener una conversación incómoda con alguien, ya fuera una persona real o ficticia, de un personaje de cómic, de película, lo que sea, un personaje literario, ¿con quién la tendrías y qué le dirías? Pero puede ser un personaje, lo que quieras. Lo que quieras. Ah, Total y full. bueno, una situación incómoda tampoco acabaría siendo incómoda. O al principio puede ser un poco incómoda y al final es como poder descubrir esa incomodidad es la verdad. La incomodidad nos lleva a la verdad. La incomodidad creo que nos lleva a la verdad. De alguna manera algo incómodo, sí, si descubres la verdad ya deja de ser incómoda. ¿No? Entonces... Me lo voy a tomar como logo del podcast. No, una Como incomodidad frase del sería, podcast. yo qué sé, pues que mi incomodidad podría ser abusada, por ejemplo, que era el tema así, a lo mejor no me lo acabo de creer y es algo incómodo, algo que lucho, pero si lo descubro, entonces es haber descubierto una verdad, que es duro, pero cuando lo pasas por ahí, cuando descubres esa verdad, se te abre algo más mejor. Yo creo que sí. Creo que algo por lo que yo empecé este podcast y por lo que yo comparto mi historia, aparte de que es sanador para mí, también es para que otras personas que lo han vivido, de alguna forma, creo que hay mucho, yo lo he visto si no toco no duele, ¿no? Bueno, si tocas, duele. Duele. Duele la hostia que duele. Claro. Pero te abre un mundo de otras posibilidades. Claro. Porque te abre poderte conectar más con los demás, tener más creatividad, sentirte más bien en tu cuerpo, contigo mismo, con el diálogo que tienes. También te afecta en lo profesional, porque te ves más capaz. Te ves, entonces, sí, se toca el dolor, pero luego el dolor también se traspasa. Y eso Que no sí. significa que deje de existir, porque siempre estará y siempre habrán cosas que duelen.
pero se te abre un abanico más grande de cosas y la vida puede ser mucho más plena también. Y tanto, además, tú sabes... Respetando a las personas que no quieren tocar, porque totalmente entendible. No, eso también. es respetable, claro. Pero que se puede, ¿no? Se puede. Y que hay un tesoro detrás de eso, ¿no? Y que uno lo nota a nivel corporal, tú lo sabes. Aparte de que notas que hay un cambio a nivel del exterior, de las relaciones, en la vida. Lo notas tú en tu cuerpo, que algo ahí ha pasado. Y aquí está el tema. Y también decías, sí, es mucho dolor, muchísimo, pero ahí se trata el dolor con mucha delicadeza, porque a veces hay tanto dolor que el sistema empieza a poner barreras, ¿vale? Porque a veces el dolor puede romper toda la estructura. Y aquí trabajamos como si fuera una olla a presión, ¿sabes? Que sale un poquito, como respetando la ventana de tolerancia que llamamos, de no hiperactivarte o hipoactivarte demasiado, porque aquí no hay aprendizaje. Y el dolor es lo mismo, es como poderlo sacar junto con la otra persona, ¿no? A veces yo he trabajado normalmente con Mario, con mis temas, y con muchos dolores, y solamente saber que él está ahí, o le digo no te vayas, acompáñame desde ahí, y poderlo hacer despacio, confiando y estando ahí, esto llega a su final, de descubrir la verdad y poder tirar para adelante. Gracias, Marga. Pues nada, ¿hay algo más que quieras añadir a todo esto? Pues bueno, habría muchas cosas que hablar, pero bueno, no, sí, añadiría una cosa. Respecto a lo que es el sentirnos reconocidos, validados, esto para todos los humanos es lo mejor, ¿sí? Y en nuestra sociedad, que es una sociedad que vive de una manera muy automática, si te fijas, a veces la gente no escucha, la gente no sabe escuchar. La gente te da muchos consejos, interpreta, pero nadie escucha. Y yo pediría, ostras, aprendamos a escuchar, aprendamos a escucharnos a nosotros mismos primero, escuchemos a los otros, escuchemos la vida y paremos un poco de no ir como un piloto automático, ¿no? Como si fuéramos robots. Entonces, yo diría eso, para terminar. Nos quedamos con eso. Ajá. Yo me lo quedo. Bien. Cuando lo pones en práctica es reconfortante. Eso, te sientes más vivo incluso. Correcto. Bien. Pues muchas gracias, Marga. Voy, a ti. A ti, gracias por estar aquí. Sé que para ti también ha sido todo un reto el venir aquí porque creo que era como la primera entrevista así como en público, con cámara, en plan entrevista, encuentro en el podcast. Y te agradezco la confianza y el querer también venir y exponerte y compartir. Bien. Y muchas gracias. A ti y a vosotros, espero que sirva y aquí estamos. Perfecto. Vale. Gracias. Gracias. Y nada más, que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Hoy ha quedado súper palpable en este episodio y nos vemos en el próximo de Verdades Incómodas. Un abrazo a todas y a todos y hasta pronto.